¿Sabías que algunas de las pinturas más importantes de Rembrandt permanecieron ocultas durante siglos? Imágenes que podrían revelar aspectos inéditos de su talento y de sus luchas personales. ¿Qué hace que una obra maestra, creada por uno de los mayores genios de la historia del arte, caiga en el olvido? ¿Cómo es posible que un pintor tan innovador, cuyas técnicas revolucionaron la pintura barroca, haya tenido parte de su legado silenciado durante tanto tiempo? La historia de Rembrandt está llena de misterios, y algunas de sus primeras obras, que hoy se redescubren, nos hacen repensar todo lo que pensábamos sobre su estilo, sus dificultades y su impacto en el arte. Estas pinturas no solo estuvieron perdidas, sino que fueron ignoradas durante décadas, quizás incluso siglos, esperando pacientemente ser reveladas al mundo. Rembrandt, conocido por su capacidad única para capturar el alma humana, creó algunas de las imágenes más poderosas y emocionales de la historia del arte. Sus cuadros nos hablan del dolor, el deseo, la lucha y la luz que lograba extraer de un simple lienzo. Pero, a pesar de su fama como maestro del claroscuro, no toda su obra recibió la atención que merecía. Mientras la mayoría de nosotros conoce la Ronda Nocturna y la lección de anatomía del Dr. Tulp, otras pinturas, creadas al inicio de su carrera, quedaron fuera del radar durante muchos años. Estaban dispersas en colecciones privadas, ocultas tras capas de desinformación o simplemente relegadas al olvido. ¿Te has preguntado por qué algunas de estas obras no llegaron a nosotros de la misma forma que las más icónicas de Rembrandt? ¿Será que estas pinturas guardan secretos sobre el propio proceso creativo del artista? Muchos historiadores creen que tienen algo esencial que decirnos sobre cómo Rembrandt evolucionó en su carrera, sobre los primeros trazos de la genialidad que, más tarde, lo consagrarían como una leyenda del arte. Pero lo que es aún más intrigante es que en algunos de estos redescubrimientos encontramos no solo las huellas de su evolución técnica, sino también reflexiones muy personales sobre su vida, sus dilemas y la lucha constante por afirmar su identidad artística. Estas pinturas no solo estuvieron perdidas, sino que fueron ignoradas durante décadas, quizás incluso siglos, esperando pacientemente ser reveladas al mundo. Esta historia de redescubrimiento y renacimiento artístico no solo es fascinante, sino que también revela cómo nuestro entendimiento sobre Rembrandt sigue escribiéndose incluso siglos después de su muerte. La idea de que todavía queda mucho por descubrir acerca de uno de los más grandes maestros del arte es algo que nos intriga y nos desafía a mirar sus obras de una manera nueva. ¿Y qué nos dicen estos nuevos descubrimientos sobre el artista? ¿Qué podemos aprender de la manera en que moldeó su arte, especialmente en las primeras etapas de su carrera? Estas preguntas nos llevan directamente a aquello que comenzó a crear antes de su ascenso a la fama mundial, revelando un lado de Rembrandt que pocos conocen. Rembrandt no comenzó como el maestro reconocido que conocemos hoy. De hecho, sus primeras obras no estaban impregnadas de la grandiosidad que vemos en sus pinturas más famosas, como la Ronda Nocturna. Fue un joven artista lleno de ambición e incertidumbres que, a diferencia de lo que muchos imaginan, no tuvo un inicio fácil ni glorioso. Sus primeras pinceladas estaban lejos de ser consideradas perfectas, y el propio Rembrandt tuvo que luchar para que su arte fuera reconocido. A lo largo de su vida, fue capaz de desafiar lo que se esperaba del arte de su época, pero ese proceso no fue inmediato. Muchas de sus primeras obras fueron vistas como experimentaciones, incluso como fracasos por algunos, y fueron hasta ignoradas, o en algunos casos, perdidas en la historia del arte. Pero es precisamente esta parte de su trayectoria artística la que quizás necesita más atención. Cuando hablamos de Rembrandt, es casi imposible no emocionarnos con la intensidad que imprimía en cada escena, en cada rostro, en cada sombra que daba vida a sus cuadros. Sin embargo, fue en este periodo inicial cuando comenzó a crear algo verdaderamente único. Estas primeras pinturas, que muchos podrían ver solo como borradores de su futura grandeza, estaban en realidad reflejando su lucha interna. Aún estaba descubriendo lo que significaba ser Rembrandt, lo que significaba usar la luz y la sombra como él lo hacía, y cómo transformar un simple lienzo en una explosión de sentimientos e historia. Sin embargo, estas obras no recibieron la misma atención ni la misma celebración que sus trabajos posteriores, dejando un vacío en la narrativa de su carrera. Esta fase de formación del artista, llena de dudas y experimentaciones, fue crucial para que se convirtiera en el Rembrandt que conocemos, pero muchas de estas obras quedaron, por alguna razón, al margen de la historia. Estaban ocultas,
como si en su época aún no fueran merecedoras de reconocimiento. Tal vez porque el mundo del arte no estaba listo para aceptarlas, o quizás porque los propios críticos e historiadores de la época no sabían lo que tenían frente a ellos. Si estas obras se hubieran valorado en su momento, ¿cuántos aspectos del proceso creativo de Rembrandt podrían haberse revelado antes? ¿Cuántos detalles sobre su evolución como artista podrían haberse comprendido mejor? Las preguntas sobre lo que se perdió en este periodo inicial de su carrera son profundas. Rembrandt ya comenzaba a destacarse por su audaz técnica de uso de luz y sombra, una característica que marcaría toda su carrera. ¿Pero realmente estaba en control de su propia imagen o solo estaba siendo moldeado por el mercado y la sociedad de la época? ¿Cómo estas obras olvidadas, ahora redescubiertas, pueden ayudarnos a entender mejor el contexto en el que trabajó Rembrandt y, más importante aún, el viaje personal que hizo para convertirse en el ícono del arte que es hoy? Las fallas y los desafíos que enfrentó el pintor, sus inseguridades y los obstáculos que tuvo que superar son en realidad una parte esencial de su grandeza. Ahora, al mirar estas primeras pinturas con una mirada renovada, podemos darnos cuenta de que la verdadera historia de Rembrandt va más allá del brillo de sus cuadros más famosos. Miremos estos primeros pasos, estas primeras obras que quedaron en la sombra para entender lo que realmente estaba en juego en la vida de uno de los más grandes maestros de la pintura. ¿Qué más podemos descubrir sobre Rembrandt al mirar las obras olvidadas y al conocer al hombre detrás de la leyenda? ¿Qué pueden revelar estos descubrimientos sobre los desafíos que enfrentó? Y más que eso, sobre el arte en sí mismo. Ese arte que por su audacia y profundidad sigue tocando nuestras almas siglos después. Después de tanto tiempo de olvido, las obras perdidas de Rembrandt comenzaron a surgir nuevamente como si el destino hubiera guardado un secreto precioso esperando ser revelado. Fue como si el propio Rembrandt hubiera dejado pistas ocultas para que algún día, con el paso del tiempo, sus creaciones más enigmáticas salieran a la luz. El proceso de redescubrir estas obras no fue algo simple ni inmediato. A medida que expertos, historiadores y curadores comenzaron a mirar nuevamente cuadros que anteriormente se atribuían a otros pintores o incluso se consideraban anónimos, surgió un panorama fascinante de nuevos entendimientos. Algunas de estas obras redescubiertas aparecieron por pura suerte, como el retrato de un joven que fue identificado solo después de siglos guardado en una colección privada, completamente olvidado por la historia del arte. Los avances tecnológicos jugaron un papel crucial en este proceso, con el uso de nuevas técnicas de análisis que permitieron identificar detalles ocultos que antes no eran visibles, como las firmas de Rembrandt o la forma en que utilizaba las capas de pintura para darle profundidad a sus figuras. Pero lo más impresionante de estas revelaciones no fue solo la atribución correcta de las obras, sino lo que esas piezas de arte nos dicen sobre Rembrandt como persona y como artista. Cada una de esas piezas muestra un lado de él que no habíamos visto, un lado de su técnica en evolución, sus luchas internas, y cómo esas primeras experimentaciones, ahora redescubiertas, nos permiten comprender más profundamente sus logros posteriores. De hecho, estas obras perdidas muestran a un Rembrandt que estaba experimentando sin miedo, un Rembrandt que no temía arriesgarse y que estaba dispuesto a jugar con nuevas formas de expresión, algo que cambiaría para siempre el curso de la historia del arte. Es fascinante cómo el redescubrimiento de estas pinturas refleja también el proceso de crecimiento personal del propio Rembrandt. En su juventud, aún no había encontrado el estilo que lo definiría, pero en esas obras perdidas podemos ver los primeros destellos de la genialidad que marcarían su carrera. Nos invita a pensar, ¿qué más podría haber en su legado que aún no hemos descubierto? ¿Cuántas otras pinturas, tal vez aún olvidadas en museos o colecciones privadas, podrían ayudarnos más a entender el viaje emocional y creativo de este gran pintor? Mientras esas obras se revalorizan, surgen nuevos debates sobre cómo la historia del arte ha sido escrita. ¿Cómo es posible que, durante tanto tiempo, estas pinturas hayan permanecido bajo el radar de la crítica y del mundo artístico? ¿Qué nos dice eso sobre la forma en que, a veces, solo un cambio de perspectiva o una tecnología más avanzada pueden revelarnos aspectos de la historia que antes nos pasaban desapercibidos? Estas respuestas son parte del misterio, una parte de la fascinación que nos mantiene mirando hacia el pasado,
buscando las huellas de aquellos que dejaron su marca en el mundo, como Rembrandt, cuyas sombras no solo marcaron sus lienzos, sino también el futuro de la pintura. La historia de sus obras perdidas y redescubiertas nos recuerda que la verdad nunca está completamente oculta. Siempre hay algo más por descubrir, algo que, con el tiempo, sale a la luz para enriquecer nuestra comprensión del arte y de los artistas que, aunque olvidados por un tiempo, jamás dejan de influir en las generaciones venideras. Al observar las obras redescubiertas de Rembrandt, es imposible no preguntarnos cómo estas nuevas piezas afectan nuestra comprensión sobre su arte y su evolución como pintor. Estas pinturas no solo nos muestran un lado diferente de Rembrandt, sino que también iluminan el proceso creativo de un hombre que estaba constantemente desafiando sus propios límites. ¿Cómo el Rembrandt joven y experimental se transformó en el maestro que conocemos hoy? Las respuestas están en estas obras perdidas, las cuales muestran una etapa fundamental de su carrera, esa que estaba en constante transformación. Lo fascinante de estas primeras obras es que nos permiten ver a un Rembrandt que aún no tenía claro el camino a seguir, pero que ya intuía algo extraordinario. En sus primeros trabajos podemos observar cómo utilizaba la luz y sombra con una destreza que parecía ir más allá de lo que era convencional en su época. Este uso de la luz, tan característico de su estilo posterior, se hacía aún más audaz y dinámico en sus primeras pinturas, algo que, en retrospectiva, parece ser una clara indicación de que Rembrandt estaba, en su momento, en plena búsqueda de su voz única como artista. Sin embargo, la evolución de su estilo no fue lineal ni sin obstáculos. A menudo las críticas a sus primeras obras no reconocían el potencial que éstas tenían. De hecho, algunas de las obras más experimentales fueron casi ignoradas o desestimadas por la crítica de la época. Sin embargo, a medida que avanzaba en su carrera, esos mismos elementos innovadores comenzaron a brillar. Sus primeras exploraciones de la luz y la textura, que en su momento podían parecer inciertas, terminaron por consolidarse como sus mayores logros. Esto nos lleva a reflexionar sobre el valor de lo que, en su tiempo, fue considerado como algo incompleto o imperfecto. Hoy, esas obras redescubiertas son vistas como precursores de la grandeza de Rembrandt, abriendo una ventana al proceso de creación de un maestro. Además, estas obras no solo nos hablan de la evolución de su técnica, sino también de su vida personal. A medida que examinamos sus primeras pinturas, podemos ver cómo sus vivencias, sus luchas internas y sus emociones más profundas se filtraban en cada trazo de su pincel. Rembrandt no era solo un pintor excepcional, sino también un hombre marcado por tragedias personales, como la muerte de su esposa y el fallecimiento de varios de sus hijos. Estas pérdidas personales tuvieron un impacto significativo en su arte y se reflejan en la oscuridad y la profundidad emocional de sus primeras obras. Con el tiempo, esas experiencias personales, junto con su innovación técnica, se fusionaron para crear algunas de las obras más poderosas que la humanidad haya conocido. Las obras redescubiertas también nos invitan a cuestionar cómo valoramos el arte en su momento y cómo, con el paso del tiempo, nuestra percepción de una obra puede cambiar. A menudo lo que no se entiende o se aprecia en el momento de su creación se convierte en lo que define a un artista en el futuro. Rembrandt, al igual que muchos genios, tuvo que esperar para que su genio fuera comprendido y reconocido. Su evolución no fue un camino recto, sino un proceso lleno de desafíos, dudas y momentos de revelación. Este redescubrimiento de las obras perdidas de Rembrandt también nos enseña algo crucial. El arte, al igual que la vida misma, está en constante cambio. La visión que tenemos de un artista, especialmente de uno tan complejo y profundo como Rembrandt, nunca está completamente cerrada. Siempre hay algo más por descubrir, algo más por entender, algo más que puede cambiar nuestra manera de ver una pintura, una escena o incluso la historia misma del arte. La historia de las obras perdidas de Rembrandt no solo reescribe una parte de su biografía, sino que también nos obliga a reflexionar sobre el propio concepto de legado. ¿Qué es el legado de un artista? ¿Es aquello que se recuerda? ¿Las obras que sobreviven a los siglos? ¿O son las que, aunque olvidadas por un tiempo, regresan para ocupar su lugar en la historia? Rembrandt, como muchos grandes maestros del arte, no tuvo una vida sin desafíos y su legado, aunque inconfundible, estuvo parcialmente oscurecido durante décadas. Sin embargo,
Ahora, al redescubrir estas pinturas, nos vemos obligados a repensar el valor de las obras que, en algún momento, fueron ignoradas o no comprendidas en su totalidad. Estos redescubrimientos no solo nos muestran un lado diferente de su arte, sino que también nos invitan a entender cómo el tiempo, a veces, necesita hacer su parte para que las grandes historias y los grandes artistas se revelen con toda su complejidad. Si no fuera por el avance de la tecnología y por la persistencia de aquellos que se atreven a mirar nuevamente lo que ya parecía olvidado, nunca habríamos podido apreciar esta parte crucial de la obra de Rembrandt. ¿Cuántos otros artistas, cuántos otros genios de la historia del arte esperan ser reconocidos de la misma manera, a pesar de que sus obras hayan sido relegadas al olvido? Lo que estas obras perdidas también nos revelan es que a pesar de que Rembrandt fue un hombre complicado, lleno de desafíos y luchas personales, su arte nunca dejó de evolucionar. Las primeras obras que redescubrimos no son solo ensayos técnicos o experimentaciones, son los cimientos de una evolución artística que seguiría transformando no solo la pintura barroca, sino también la manera en que entendemos el retrato, la luz, la emoción humana y la representación en general. Rembrandt no solo cambió la pintura, nos invitó a mirar la vida de una manera completamente nueva. El arte de Rembrandt sigue tocando nuestras emociones, evocando en nosotros una respuesta visceral que no entiende de tiempo ni de espacio. ¿Qué nos dice eso sobre el poder de la pintura, sobre el poder de un solo hombre para dejar una huella tan profunda en la historia de la humanidad? Quizá lo más asombroso de todo esto es que, aunque Rembrandt ya no está con nosotros, su legado sigue vivo en cada nueva pintura que descubrimos, en cada nueva capa de su genio que es desenterrada. Como espectadores del presente, tenemos la oportunidad de disfrutar de su arte de una manera que nunca podría haber sido posible sin estas revelaciones. Y lo más emocionante es que incluso después de tantos siglos, aún tenemos mucho por aprender de su vida, su trabajo y su evolución. Las obras perdidas de Rembrandt no solo enriquecen nuestra comprensión de su arte, sino que también nos muestran el poder de la paciencia, el tiempo y el reconocimiento tardío. A veces las mejores historias no son las que se cuentan inmediatamente, sino las que se desvelan con el paso de los años. Así que, mientras seguimos explorando el legado de Rembrandt, ¿qué otros secretos nos esperan? Tal vez, al igual que las obras redescubiertas de Rembrandt, haya más historias que aún no hemos escuchado, más secretos esperando ser revelados. Y cuando eso suceda, lo único que podemos hacer es seguir maravillándonos, como lo hicimos con Rembrandt, ante la eternidad de su arte.